Hola. Bueno, eh, primera pregunta, desde su perspectiva como... Ah, no, primero, ¿a qué se dedica? Bueno, actualmente ya soy egresada de biología en la Universidad de Lima. También soy técnica en músicas andinas colombianas y actualmente estoy estudiando la tecnología de audio y producción musical. Por el momento no he conseguido trabajo como bióloga exactamente. Chicos, por favor, tengan palancas. Eh, pero pues me estoy dedicando a la música y a la investigación en Fortines. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué aspectos consideras más importantes en la calidad del sonido del instrumento, diferenciando entre uno artesanal y uno, digamos, artificial? Algo así? Bueno, es que la sonoridad depende mucho del material. Entonces, eso ya depende, eso ya es de gusto. Digamos, hay personas que les gusta más el chucho brillante. Entonces, según pues el conocimiento que he adquirido para el chucho brillante, pues es la misma agua, pero el interior, para que suene más brillante, yo preferiría utilizar semilla de china. Como hay otras personas que prefieren más oscuro. Entonces, es más, no, creo que lo que más brillante es la semilla de pionía, la rojita con negrito. Ah, Esa es más brillante. Y la más oscura es anchira o la gran, la que es, parece anchira, pero es más grande. Eso es chocho, chocho. Pero hay unos que lo utilizan, pero a mi perspectiva es demasiado grande para mí. Ya, yo creo que depende del material y el gusto de la persona. bueno, como bióloga, ¿qué importancia cree que tienen las plantas y otros recursos naturales en la construcción de los instrumentos, según la investigación que ha dado? Bueno, según la investigación, la respuesta más corta es muy importante. Las plantas son demasiado importantes en la construcción de instrumentos tradicionales porque es que la mayoría, la, ¿cómo decir? El 100% del instrumento es con plantas de los tradicionales. Entonces, por ejemplo, muchas veces vimos muchos constructores que decían, no, es que el chucho se hace con achira, pero ya no hay achira, yo no encuentro achira en ningún lugar porque ya no hay palos de achira, pues, por así decirlo. No me acuerdo en realidad cómo se hace la achira. Entonces, no, me toca con pionía. Entonces, pues lo bueno es que se busca como alternativas, pero también muchos instrumentistas o sabedores me indicaron que sí habían notado a lo largo de su trayectoria que había una escasez de materia prima. Entonces, eso la verdad preocupa un montón. Obvio, pues bacano que haya lo que son otras formas de construir, pero la verdad preocupa que ya no se encuentre mucho la materia prima en el territorio. ¿Cuánto tiempo has investigado el tema de la inteligencia artificial? Actualmente llevo un año. Estamos muy motivados para seguir investigando a lo largo del Tolima, también pues por temas de economía. La investigación sea de cualquier tipo, necesitas fondos para viajar, para investigar, para ir a muchos puntos, entonces pues estamos buscando unos fondos para poder hacerlo, esperemos conseguirlos pronto, porque sí nos interesa mucho el tema y nos interesa mucho aportar a la comunidad de esa forma. Hasta ahora, ¿cuánto prefieres? Bueno, voy a contar. Está Gaima, está Frei Poveda, está Sabugal, Germán Gil, Carlos Emilio Campos, cuatro. Ah, bueno, está Humberto Galindo, Oscar, el de la Universidad de. Estamos entre seis, siete entre sabedores, tutieres de folclore de conditions tradicionales. ¿Has observado alguna relación entre las características biológicas de las plantas y las propiedades artísticas en otros instrumentos? A ver, pensemos. Sí, por ejemplo, la estrella. La estrella, hay muchas formas de construirla. Hay, ¿cómo decirlo?, propuestas. Entonces, hay tienes sabedores que prefieren la esterilla con madera,
de los tubitos los hacen es con madera, más que todo madera de balsa porque es como la más maleable, más manejable. Como hay otros que prefieren hacer la esterilla con lo que son puntos de caña o hubo una construcción de instrumentos tradicionales que hicimos un taller de quiribillo. Creo que fue con guava incluso, pero de la chiquita, de la como así, de gruesita, como chusqui. Entonces, bueno, ahí también va el gusto y todo, pero pues sí hay muchas diferencias de sonoridad. En la esterilla, en el quiribillo también están esas propuestas, pero el quiribillo y la esterilla pues tienen una construcción de, pues muy similar. Entonces, pues sí, como que hay muchas propuestas entre... Entonces, no sé qué, bueno, no intento y así se hace el instrumento. Todos les gusta como Bueno, el problema aquí es que ya entramos a algo más profundo porque en la investigación de folclore, más que todo en la parte musical, la parte tradicional, hay muchos debates sobre ese tipo como de reglas donde no, es que el chucho es así, la esterilla es así. Como lo decimos muchas veces, como para no entrar en discusiones, que nadie tiene la verdad absoluta. Sí, es difícil decirlo. Tú puedes decirle, por ejemplo, yo tuve pues un intercambio pequeño con un sabedor cuando fue una socialización de nosotros, porque yo dije, no, lo que pasa es que hay muchas propuestas de 100 pies. Por ejemplo, el 100 pies se utiliza mucho la cobalonga, esa sí es fija, pero hay personas que prefieren pintar las cobalongas como otras que prefieren dejarlos de color natural. Otra cosa es que para cruzar las cobalongas al 100 pies, unas personas utilizan piola, como otros utilizan palillos que para que no se reviente la piola. Entonces él me decía, no, no, ¿cómo me puede decir que el 100 pies la cobalonga se colorea? Eso ya no es un instrumento, eso es ya una artesanía, eso ya es algo de arte. Entonces, pues yo no tengo ese pensamiento. Sí, entonces es muy difícil como caer como en un acuerdo con es la cantidad de sabedores que hay en nuestra línea. Entonces, pues yo, para mí, así se pinte, sigue siendo un instrumento, es una forma de hacerlo llamativo para la comunidad, para que lo conozca. Hay gente que no sabe que es un 100 pies y aún así suena igual, con color o sin color, son igual. Por ejemplo, había una persona que hacía como un proceso pedagógico con niños. Entonces decía, no, es que yo lo hago con palillos, porque es que si lo hago con piola, los niños se quedan con solo el aguado y ya no pueden seguir tocando. Y es completamente válido. Pero pues sí, es muy difícil, la verdad, tener un acuerdo con eso. No hay verdad absoluta. Hay muchas propuestas y pues depende de tu perspectiva, cuál quieres como tomarla como verdadera. de pronto alguna entidad gubernamental apoya esto que quieres. Mm, yo tenga conocimiento, no. Ellos son autónomos. Lo que hacen como para llevar su, como su trabajo es vender instrumentos. Hay alguien acá en Ibagué que ya industrializó la construcción de instrumentos, como otros que son como más, usted quiere un chuchuay, se lo tengo en una semana. De pronto, si bien la gobernación que sacaron como un curso como un taller certificable para las personas de construcción de instrumentos, como para salvaguardar ese conocimiento que es muy importante para nosotros. Eso ya es un patrimonio inmaterial, tener un patrimonio inmaterial, porque es de parte de nuestra tradición. Pero es lo único que he visto de construcción de instrumentos de bienes. Yo creo que si acaso nosotros pues con esta investigación desde el año pasado, como que hicimos visible otra vez a estas personas, que incluso muchos de ellos ya han sido entrevistados con otras personas, con noticieros y todo. Entonces, digamos que entre nuestra investigación, ese era uno de los objetivos de que fueran visibles. Entonces, además de hacer una lista de qué especies se utilizan, toda esa cosa, porque eso también es otra cosa. Tú hablas con alguien, con un sabedor, y él te dice, no, la huevo, no, la pionía, no, lo de la chira. Pero nadie sabe nombres científicos. Y es muy importante porque a mí me decía otro sabedor, me decía, es que yo hice un taller de construcción por allá en la costa y yo pedí guagua y me dieron algo completamente diferente. Entonces no pude hacer el taller.
Entonces, para nosotros es importante hacer como ese recopilo de recopilar información con nombres científicos. ¿Qué conocimientos tradicionales o culturales relacionados con las plantas utilizadas en instrumentos musicales consideran valiosos para conservar? Es una pregunta muy difícil. ¿Qué conocimientos tradicionales o culturales relacionados con las plantas y instrumentos consideran valiosos para conservar? Eh, no, pues yo creo que lo que considero valioso en música es que además de que los niños que están en formación de música tradicional sepan cómo se construyen estos instrumentos para que así mismo sepan la importancia de las plantas. Yo creo que uno como quería llevándolos por ese lado, o para que se interesen por el niño. Yo solo digo, no se construye con plantas. Ellos sí, bueno, quiero tocar. Ya, no les va a interesar. Esto va como hacerles ya un proceso pedagógico. Yo hablo de los niños porque esto es ya un conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, pues en realidad lo importante aquí es que desde niños sepan ese conocimiento y que sepan que toca conservar eso tan importante como son las plantas, para, en este caso, lo que estamos hablando, que es la lutería, en instrumentos tradicionales. Y pues ir transmitiendo ese conocimiento a toda la comunidad. ¿Crees que la ciencia del arte puede trabajar conjuntamente para promover la conservación, empleando la elaboración de Sí, los invito a mi página colectividad de la No, pues técnicamente es nuestra investigación. Es nuestra investigación. A nosotros se nos ideó, pues, porque somos muy polifacéticos, digamos. Yo junto a la otra persona, Carlos Gutiérrez. Nosotros somos músicos, somos biólogos, nos dedicamos a música tradicional, entonces, pum, se nos prendió el foco y vimos justo esa importancia de salvaguardar ese conocimiento y, ¿cómo decir?, relacionando todo ese proceso. Entonces, pues ha sido muy bacano, ha sido muy innovador para algunas personas. Para nosotros ha sido muy valioso, hemos obtenido muchas oportunidades entre conocer a gente, mostrar al público, entre poder ir a otros municipios. Entonces, pues sí, es una investigación que me gustaría mucho compartirles en algún momento a la comunidad. Es algo que tenemos planeado, publicar la información, porque para nosotros también investigar no es tener escondida la información y si usted me cae bien o mal, yo miro si se la comparto. En realidad el objetivo es también compartir a la comunidad esto para que sepan la importancia tanto de la parte biológica como son las plantas, como la parte patrimonial, que pues ya es nuestra tradición como comunidad. ¿Nos puedes contar cómo se elaboran algunas de las cosas más importantes de la entrevista? Sí, claro, por ejemplo, el chucho. Eso es lo único que conoce. Bueno, entonces el chucho. El chucho primero, en su mayoría es elaborado con guadua. Entonces la guadua se corta en luna menguante, entre 4 a 6 de la mañana, después se le hace su respectivo secado y curado, y después de un tiempo, ya eso es como muy, respecto a perspectivas, unos los dejan unas semanas, otros los dejan meses, ya es dependiendo de a ti como que más, que te sirve más. Después haces un corte de la guadua desde el nudo hasta que llegue el otro nudo. Por ahí que 20 centímetros. Hay muchos chuchos, pero la mayoría son de 20 centímetros. De ahí tú lo que haces es, bueno, cortas, lijas tanto por dentro como por la parte externa del tubo de guadua. Después, en mi mayoría en la mayoría de la investigación, muchos utilizaban era palillos de pincho. Entonces, haces las rejillas con palos de pincho. En mi caso, por gusto me gusta más la semilla de chira. Entonces, según el constructor, se toma cierta cantidad de achiras o como cierto gramaje, se inserta. También hay unos palillos que se insertan en varias partes del cuerpo del chucho para que vayan golpeándose la semilla y tenga más sonoridad el chucho. Y finalmente en la otra boca del tubo se tapa con la otra rejilla de tubo de pincho y ya. Bueno, para pasar los tubos de pincho, muchos utilizan broja, de taladro, otros utilizan lo que son alambre caliente.
Eso ya depende de qué tan artesanal quieren que sea el instrumento. Y ya, si quieren, lo pintan, si no lo dejan de ningún color del aguado, es completamente independiente. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La esterilla. La esterilla, en su mayoría, se utiliza con caña de castilla. Entonces, lo que hacen es tomar los tubitos de caña. Como sabemos, las plantas son perfectamente imperfectas, entonces no vas a conseguir tubos iguales. Unos de pronto más delgaditos, otros no. Entonces, ya que muchas personas toman por ahí una esterilla de que 20 y pico de tubos, y los más delgaditos se dejan en la mitad y los más gruesos se dejan en la parte externa. No sé si me estoy una esterilla. La que es así. Ajá. Entonces, lo mismo, los huequitos en las partes externas, casi externas de los tubos, los hacen con calambre o con brocha. Y después se pasa lo que es, me olvido lo que es a base de cannabis. Sí, tú sabes, Yo no sé. Sí, yo sí me acuerdo. No, que es con lo que uno amarra y todo. Te iba a decir pique, pero Pique también puede ser. sí, pero También se tiene utiliza otro pique. nombre. Entonces, no. Sigan hablando, yo me acuerdo. Mi amiguita Carmen. Pero sí, puede también ser pique. Se atraviesa el cordón, cuerda, lo que sea. Y en la parte de donde tú las coges, las manillas, hay muchas formas. Hay personas que lo que hacen es hacer unos nudos muy lindos, muy decorativos, muy visibles y muy cómodos para utilizar la esterilla. Otros lo que hacen es pasarle un tubo se me olvidó, un tubo de esos que utilizan en las clínicas. Con las que pasan. Cáñamo. Cáñamo. Pique o cáñamo. Bueno, las manecillas pueden ser de distintas formas, como puede ser el mismo pique, pero se puede reventar más fácil. claro. Bueno, digamos con tubo plástico. Muchos ponen tubo plástico en las manecillas por temas pedagógicos con niños chiquitos, como para que no se reviente el nudo, para que no se reviente el pique, cáñamo, bueno. Otros lo hacen como les decía, con madera, entonces pues ya ahí sí los tubos quedan iguales, entonces pues simplemente solo lo que haces es pulir la madera, que los tubos queden iguales, los unes y ya suena la estrella. Pero tiene un sonido más opaco. No sé qué otro instrumento tienes que te Pues tenemos ya información de triple, de todas las guitarras, de pronto la marrana también es la dijeron ya. O sea, y para la construcción de instrumentos hay como, en general, hay como cierto proseguir o paso a paso ¿Para los instrumentos? para los instrumentos, sí, o sea, Pues sí, o sea, ya no hablando de materiales, sino como el paso a paso, ¿te refieres? Sí, está la selección de las especies, maderas, cáñamo, lo que sea. Dependiendo de del material, asimismo se le hace su respectivo curado y secado. Pues lo que son cañas o guaguas, eso sí, siempre es en luna menguante de 4 a 6 de la mañana. O si no, se te va a pudrir. Se le hace un respectivo secado, curado. Después, dependiendo de tus medidas, asimismo cortas el tubo, cortas las cañas. Ya, finalmente ya el resto sí es muy a preferencia del constructor. Que no, que yo utilizo pique, que yo utilizo cáñamo, que yo utilizo balso, que yo utilizo nogal, ya eso sí, es completamente diferente. Y pues también depende de lo que es el constructor, ¿no? De pronto también sí tener en cuenta como las herramientas que se utilizan. Muchos utilizan algo más industrializado. Por ejemplo, con la tambora. Uy, la tambora, pues entonces ustedes ya les han dicho, ¿no? Entonces hay dos formas de construir tambora. Está el método de vaciado y el método de tablillas. Uno más denso que el otro. Entonces, por tablillas toca hacer una fórmula matemática para que te dé la circunferencia. Y pues tienes que lijar muy bien. Siempre, en todos los instrumentos toca lijar un montón, mucho. Ya en método de vaciado, pues cortas el tronco del árbol, lijas muy bien por la parte de externa
y pues te toca sacar todo el contenido de adentro del tronco y después elige. Entonces, pues eso también depende de cómo quieran construir. De pronto las resinas naturales que tienen. Eh, Según bibliografía, hablaban de resinas naturales, pero de lo que investigamos nosotros ya nadie utiliza lo que es eso, ese brillo. ¿Te refieres al brillo, cierto? Al brillo no. Todo es muy industrializado, ¿no? Yo compro tal tarrado de tal, de no, no me acuerdo qué es, tal tarrado de no sé qué, que tiene tal químico, tal químico, tal químico, que me ayuda a curar, a secar, a, Cerrar los poros. a cerrar los poros de las maderas, pues para que se conserven en un mayor tiempo. Ya, ya de trabajo, pero lo quieres, digámoslo en términos de mercado, cuando tienes todos los aspectos. Bueno, eh, según lo que vi, lo que conocí, el trabajo de ellos es más por gusto que por lo que venden. En realidad, de los que de los que entrevistamos, muchos tienen que vivir de otra cosa. O sea, no pueden vivir solo de la construcción de instrumentos. Solo como les comentaba antes, solo hay una persona que yo conozco que la verdad es muy celoso de su información. Él es el único que ha conseguido utilizar completamente la construcción de instrumentos. O sea, tú preguntas dónde puedo comprar un instrumento, con esa persona. Pero él es muy celosa con la información que tiene, que no sé, de pronto ha pasado por algunas cosas en su vida. Entonces, no, del resto de los otros sabedores y luthieres construyen, pero son como muy, no es constante su venta de instrumentos. Incluso hay muchos que aún tienen los instrumentos y esperan si los pueden vender, porque se dedican a más cosas. Por ejemplo, Sabogal. Sabogal se dedica a cultivos. Pero él aún tiene otros instrumentos por ahí, como que piensa volver a su empresa, que es JR Sabogal, pero es algo con lo que no puede ir completamente. De verdad necesitan como otro trabajo. Lo hacen más como por gusto y porque les nace. Es lo que nos hemos dado cuenta porque muchos son autodidactas. Un luthier que le afectó mucho la pandemia. Mucho. Él tenía la casa llena de instrumentos, muy tipo la persona que también logró industrializar. Como que los dos estaban muy pegados en ese aspecto, vendían muy bien, ese luthier vendía muy bien. Y llegó la pandemia y le afectó completamente su trabajo. Como que no volvió a construir. Después de eso le tocó buscar otra alternativa para poder vivir. Entonces, como que esa parte sí, la pandemia siento que pues afectó a muchas personas, pero en especial hablando de esto, sí afectó, con mi conocimiento, afectó a esta persona. No, y ya yo creo que el resto es que ya la gente no los conoce, entonces es muy difícil saber que yo puedo mandarle a hacer instrumentos a ellos porque no se sabe, o sea, tú los buscas en internet, no los encuentras. Entonces, mi página está en mi colectivo, pues es lo que están buscando. En la página tenemos el nombre de los luthieres, los números telefónicos, si están disponibles para hacer construcción de instrumentos, pues todo eso como para darle más visibilidad a ellos. Y la parte solamente te da tiempos de festividad, más que todo. Sí, pues aumentan festividades, eso no es un secreto. Sí, sí, claro, en junio es increíble lo que aumentan las ventas de ellos. Ya buscan chuchis por todas partes, tamboras, pies, de todo. Pero sí, como eh, el auge de ellos es en festividades. Entre junio, sí que son mayo, mitad de mayo, junio y mitad de julio. Ya esa es la última pregunta. ¿Cómo verías lo del servicio? Ah, ¿y qué consideras muy importante como para no dejar apagar esta? Bueno, el futuro de este oficio depende de
que se haga como comunidad para que se preserve este oficio. Sí o sí ya es considerado un patrimonio inmaterial del entorno. Entonces, he visto que la gobernación ha intentado como preservar esto de algunas formas, concursos y demás, pero siento que se le tiene que seguir brindando una gran importancia a este oficio. Porque los músicos dicen, no, yo compro una tambora y ya con eso interpreto. Pero pues en realidad hay algo más allá, ¿no? La tamboras se demoró tanto tiempo en coger el tronco, se demoró tanto tiempo en lijar, en secar, en curar, porque más que todo para maderas es un secado y curado más extenso de meses. La construcción, la demora por ejemplo, muchas veces los luthiers decían, ya estoy terminando el tiple y se me rompió la madera, me toca empezar otra vez. Entonces, pues, esto toma mucho tiempo y es un instrumento que tú lo necesitas mucho. Yo como músico necesito mucho de un instrumento, pues si no, no voy a sonar a cucamba, formato cucamba, que ese formato es el formato tradicional, donde se tocan esos instrumentos. Entonces, pues sí, la verdad, es muy importante y siento que hay que darle mucha más visibilidad a los músicos y sabios. Yo tengo una pregunta. Eh, a ver, ¿cómo la planteo? Hay como un tipo de relación, por así decirlo, cultural o de creencias con los luthieres, o sea, con las plantas y los luthieres, o sea, para que me entiendan, por ejemplo, que ellos tengan, por así decirlo, que tal árbol tiene como más importancia, entonces pues, no lo cortan, o la madera que se usa es para casos muy específicos, más como esta parte ya de sus creencias, parte cultural, la relación de entre ellos y las plantas. La verdad es muy poco. Es muy poco. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando entrevistamos a Carlos Emilio Ramos, nos comentaba que hay una madera que le encanta porque tiene un color muy lindo, natural, oscuro, pero que era muy difícil de conseguir. Y después mi compañera botánica dijo, es que esa madera está en vía de extinción. Pero es algo que ellos no saben. O sea, ellos solo se dan cuenta que de pronto como hay escasez de alguna materia prima, pero ellos en realidad no tienen esa relación entre una es más riesgosa que la otra, hay que cuidar tal, hay que preservar tal, eso no lo tienen, es algo que ya para ellos sería muy importante que lo conocieran para así mismo buscar alternativas en la función de nuestra profesión. ¿Tienes algo más? ¿No? Sería todo, gracias.